Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores de las diferentes redes, plataformas de la Fundación Educar para la Vida. Nuevamente estamos en nuestro ciclo de charlas. En esta oportunidad la tenemos nuevamente a Ana Rosa López, de profesión comunicadora social, con una maestría en acción política y participación ciudadana. Con ella vamos a conversar de un tema de coyuntura bastante importante por sus características y precisamente es desinformación y democracia. Bienvenida, Ana Rosa, nuevamente a esta es tu casa. La Fundación Educar para la Vida te da la bienvenida. Pues bien, te dejo las pantallas para que tú también nos puedas saludar desde allá, desde Alemania. Rosana, muchísimas gracias, de verdad, yo agradecida de que podamos estar nuevamente conversando y de verdad que yo reconozco el trabajo de la fundación que tú también diriges porque son pocas las organizaciones que se interesan por un tema tan importante como el de la desinformación, así que de verdad muchas gracias por la invitación. Gracias, Anita. Definitivamente es un tema de, como te decía, y creo que nuestra también audiencia está muy interesada en saber en qué consiste, ¿no? Si esta desinformación está también conocida como manipulación informativa o manipulación mediática, o también algunos le llaman las fake news, o es una diseminación en realidad de información incorrecta y engañosa, ¿no? Pero ahí te tenemos a ti, que tú eres la especialista. Nos gustaría que nos digas en qué en realidad, o sea, cuál es la característica, o qué es primero, ¿no? La desinformación y dónde se origina la desinformación. Ya. Bueno, en primer lugar, hay un dato, digamos, un dato importante que esta desinformación, que yo me empecino a llamar la desinformación, hay muchas personas que la mal llaman fake news, ¿no? En realidad este fenómeno, Roxana, data de hace siglos, ¿no? O sea, yo creo que es tan antiguo como la humanidad misma. Hay muchísimos ejemplos que en la historia de la humanidad en los que podemos ver que hay estos ejemplos de desinformación, de diseminación de contenidos falsos, ¿no? Yo justamente en este tema, metida en este tema, que realmente es un tema que me apasiona igualmente, he revisado, por ejemplo, que en 1914, ¿no? Cuando estamos hablando de que no había redes sociales, internet, nada, ni siquiera comunicación por teléfono, que no estaba muy difundida, digamos. En 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, en 1914 las tropas alemanas invaden Bélgica, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa en este momento? Invaden Bélgica y realmente a ciencia cierta no se sabe cómo fue la invasión, o sea, qué fue lo que realmente los alemanes hicieron en Bélgica. Hay muchos estudios. Sin embargo, lo que más sobresalta, digamos, de este caso es que los británicos empezaron a difundir informaciones o a difundir contenidos acerca de esta invasión. Empezaron a decir que los alemanes habían cometido atrocidades innombrables en Bélgica, que habían pasado muchísimas cosas que ellos habían provocado en Bélgica, destrozos, había mutilaciones, o sea, es una sarta de cosas que los británicos empiezan a difundir sobre el paso de las tropas alemanas en Bélgica. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado, ¿no? Y esto que ha ocasionado, ¿no? Ha ocasionado que en el mundo se polaricen las visiones, ¿no? Habían unos que eran pro-germanos y habían otros que eran pro-aliados, que es, al final de cuentas han sido los dos bandos, digamos, que han ocasionado no solamente la Primera Guerra, sino también la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mira, te estoy hablando de 1914, del siglo pasado. Desinformación siempre ha habido, ¿no? Sin embargo, para decir qué es exactamente, la desinformación es un contenido, ¿no? Que se crea para ocasionar un daño o para ocasionar un perjuicio a una persona, a una organización, a un grupo de personas, a un grupo de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Y este fenómeno, por supuesto, que se ha intensificado mucho más con el uso de los dispositivos móviles, de los teléfonos celulares inteligentes, ¿no? La gente tiene un acceso completamente directo, completamente libre a este tipo de dispositivos, este tipo de herramientas, que le facilitan su acceso sobre todo al internet, sobre todo a informaciones que ya no son la fuente como era hace muchos años, por ejemplo, que uno se informaba por el periódico, uno se informaba por la radio, uno se informaba por la televisión, ¿no? Entonces, ahorita ya las redes sociales y los dispositivos móviles han creado, han confabulado, se puede decir, una alianza que es muy poderosa, pero también es muy peligrosa. Entonces, el origen de las desinformaciones, como te digo, data de principios de la humanidad, porque desde el principio ha habido este tipo de
de contenido falso, digamos, que se diseminaba para perjudicar especialmente. Gracias, Anita. Sí, y ahí importante tu aclaración respecto a que no sería, ¿no? Precisamente lo que ahora mal llamada, ¿no? Fake news, que definitivamente esta forma de manipular, podríamos decir, la información, de diseminar información incorrecta, pues es lo que en realidad debería llamarse es desinformación. Eso es algo muy importante, ¿no? Y yendo a una siguiente consulta en términos de cómo es que la desinformación usa los procedimientos, ¿no? ¿Cuáles son las características en realidad de la desinformación? ¿Cómo es que nosotros podemos advertir que realmente es desinformación lo que se está, por ejemplo, en las redes, ¿no? Se está virtiendo, se está teniendo. Ya. Esa es la pregunta del millón realmente, ¿no? Como te digo, lo que hay que tomar en cuenta ahorita es que hay un término que lo utiliza maldita.es, que es un emprendimiento de verificación de noticias en España. Ellos explican, dicen, el ciudadano, la persona de a pie, ¿no? El ciudadano de a pie ha perdido el ancla. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que ya tú no lees periódico, o sea, no te compras el periódico en papel, ¿no? Muy pocos escuchan ya la radio y la televisión ha dejado de ser, ¿no? el medio que reinaba la información, porque han aparecido otros mecanismos, otros medios, otros canales. Entonces, ¿cómo se informa ahorita la gente, no? Por ejemplo, te llegan videos, te llegan audios, ¿no? Te llegan capturas de pantalla, y en realidad esos tres son los más importantes, que no tienen una fuente de información que tú puedas seguir. O sea, no hay un link que te remita a un periódico, no hay un enlace que te remita a una fuente oficial, ¿no? Donde tú puedas realmente leer esa información. Entonces, ¿qué pasa? O sea, tú recibes como te digo, son videos, son capturas y son audios que sobre todo la gente está recibiendo no tanto por Facebook o Twitter, sino por la mensajería interna. O sea, WhatsApp aquí realmente es el agujero negro, digamos, de la desinformación. ¿No? Es una red privada a la que no tenemos acceso los periodistas, por ejemplo, o los expertos en desinformación, no pueden acceder a esta red de mensajería privada. Entonces, no sabes, no puedes advertirle a la gente, digamos, si se trata de una captura que no tiene un link, que no te remite a una página web, si se trata de un audio que esté realmente refrendado con hechos, ¿no? Y es algo que yo personalmente lo he vivido durante los hechos de octubre y noviembre del año pasado en Bolivia. Me llegaban audios que eran realmente espantosos, ¿no? Que te llenaban de miedo, te llenaban de terror, de incertidumbre, de zozobra. Y bueno, y por último los videos, igual, ¿no? Aparece una persona que te habla cosas serias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Es como que ya, eso es lo que tú estás consumiendo, es eso ahora. Y automáticamente parece mentira, pero la gente cree en ese tipo de informaciones que le llegan. Entonces, los formatos son, como te digo, video, audios y capturas de pantalla, ¿no? Ahí es cuando la gente en WhatsApp, sobre todo, tiene que tener muy alertas los ojos, ¿no? La percepción, digamos, para no compartir esos contenidos automáticamente, porque eso es lo que más daño está haciendo en este momento. Y Anita, esta información que a partir de esta red privada como es el WhatsApp está circulando y es tan nociva definitivamente, ¿no? Para la sociedad, porque como tú dices, lo que hace es desinformar y más en ciertas épocas, pues obviamente genera más caos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, o sea, quiénes producen esta desinformación? ¿Quiénes son los actores, los protagonistas, podríamos decir? ¿Cómo los identificamos? Bueno, eso también es un gran tema ahorita para los verificadores de contenido, ¿no? Porque tú puedes identificar por lo menos hay tres fuentes, digamos, ¿no? O tres generadores de desinformación, que si bien no podemos nombrarles con nombre, o sea, no podemos decir nombre y apellido de las personas porque eso es lo más difícil, podemos hablar de las intenciones que tienen, ¿no? La primera intención con la que se ha creado una desinformación o con la que se crea es definitivamente la económica. O sea, el tema de ganar dinero a costa de la credibilidad de la gente, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Son personas que buscan ganar dinero, ¿cómo? Creando una página web que gana por publicidad gracias al número de clics
que las personas hacen en esa página. Entonces, es increíble la cantidad de dinero que puede generar una publicidad online, ¿no? De una página que solo tiene contenidos falsos, porque la gente se los cree y dale a clic, 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 van reproduciendo esta información. Entonces, el primer protagonista, digamos, es el que la persona o la organización, pues llamemos organización, aunque puede ser una sola persona con un teléfono, Roxana, o sea, ahorita se ha facilitado tanto el acceso a esto que realmente una persona con un teléfono inteligente puede hacer el dinero que desee, ¿no? El otro protagonista, digamos, es la entidad política, ¿no? ¿A qué me refiero? No vamos a nombrar un político en específico, porque sobre todo, o sea, detrás de él, detrás del político, están los fanáticos, están los que buscan que la opinión pública o que la gente desvíe su atención, ¿no?, hacia un político determinado, o que a llamar la atención sobre cierto político, digamos, para criticarlo, para hacerle quedar mal, para difamarlo, ¿no? Entonces es un activismo nocivo, es un activismo político nocivo, ¿no? Y bueno, como te digo, tú tienes entonces sobre todo estos dos, ¿no? El político y el económico, que son, digamos, los protagonistas anónimos, sin rostro, digamos, que están detrás de la creación indiscriminada de desinformaciones actualmente. Podríamos decir entonces que eventualmente políticos e incluso tal vez gobiernos antidemocráticos usan este tipo de información y también algunas organizaciones o personas, entre comillas, deshonestas, ¿no? Que se valen de este tipo de medios para intereses más particulares que en realidad del bien común. Eso es muy importante. Realmente, y yo creo que la responsabilidad ya pero viene en uno, en validar o no esa desinformación, ¿no? Al Sí, respecto... mira, si me permite solamente una acotación, Roxana, o sea, no vamos a entrar, o sea, no quiero entrar en cuestiones más íntimas de nuestra política, digamos, en Bolivia, pero solamente para mencionar un tema, ¿no? El tema de los guerreros digitales. Y ahí, hasta ahí, yo creo que ya la gente sabe cuando hablamos de guerreros digitales todo lo que ha habido por detrás, ¿no? Solamente para darte un ejemplo de lo que justamente acabamos de conversar en cuanto al protagonista político de estas desinformaciones. Excelente. Y bueno, ya de alguna manera nos habrías dicho de cómo se difunde, ¿no? Pero ¿por qué es tan fácil, podríamos decir, Anita, disgregar la desinformación? ¿Por qué es tan fácil el que realmente lo nocivo, lo podríamos decir de alguna manera mediático, pues cunda tanto en la sociedad y sea tan válida esa información y distorsione ya preconceptos que de alguna manera deberíamos tenerlos ya bastante claros, ¿no? Ya. Mira, te cuento que este fenómeno ha sido bastante analizado por los expertos, especialmente desde la psicología, te digo. O sea, no es una cuestión que se inventen los que confirman noticias. Hay dos aspectos, tres en realidad, tres aspectos importantes que explican exactamente lo que tú me estás preguntando, ¿no? De por qué se viraliza de esta manera un contenido falso. Primero te cuento que el primer responsable es nuestro cerebro. Aunque uno no lo crea, ¿no? Nosotros cada persona tiene un sesgo o varios sesgos. ¿No? ¿Qué es el sesgo? Es una manera que tú, como Roxana, o yo como Ana, tenemos de ver la realidad, de ver un hecho, de entenderlo y de explicarlo a los que nos rodean, ¿no? Entonces hay un sesgo que creo que es uno de los más importantes, que es el sesgo de confirmación, así se llama, ¿no? ¿En qué consiste? En que tú recibes un contenido falso, pero que está apelando a lo que tú crees. Entonces tú, es como mirarse en un espejo, si tú quieres, ¿no? Claro, tú te estás reconociendo, no te vas a negar a ti misma, en el fondo. Entonces, sí, esto lo creo, no soy analítica, no me pongo un poco reflexiva y le doy al retweet, al compartir, a lo que tú quieras, ¿no? Que haga viral esta información, ¿no? Entonces, hay varios sesgos que los psicólogos sabrán explicar mucho mejor que yo, ¿no? Que están diciendo, ok, tienes que tener cuidado con tu cerebro, con tu propio cerebro, porque te puede engañar por las cosas que tú crees, ¿no? Y junto a los sesgos están también las emociones, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poquito, ¿no? De cuántas informaciones que no nos hemos puesto a pensar de dónde vienen, ¿no? Nos han hecho sentir tristes, ¿no? Ay, te conmueves, pucha, qué pena, ¿no? Qué pena. Es algo un ejemplo clarísimo, por ejemplo,
¿no? De chicas desaparecidas, que resultara que al final no estaban desaparecidas, ¿no? En Bolivia hemos tenido varios casos de eso, ¿no? O el enfado, cuando te hace enojar, te llega algo, ay, te da rabia, ¿no? Te está apelando directamente al sentimiento, igual, tú empiezas a compartir ese tipo de informaciones, ¿no? Entonces tú tienes, como te digo, sesgos y emociones, ese sería el primer factor. El segundo es lo que muchos expertos han llamado como la cámara de eco, ¿no? Que si uno piensa en la cámara de eco, ¿qué es? ¿No? Si lo pensamos en facilito, es una caja en la que tú entras, empiezas a hablar y escuchas en eco tu propia voz, ¿no? Entonces, cuando tú entras al internet a buscar un contenido, ¿no? Ese es el experimento que se ha hecho, ¿no? Si tú buscas desinformación y yo busco desinformación en el mismo buscador de internet, tú vas a encontrar links muy diferentes a los míos, porque tu cámara de eco seguramente no comparte o no es la misma que la mía. Ahora, puede ser que encontremos lo mismo porque tenemos un modo de pensar similar, ¿entiendes? Entonces, estamos siendo sesgados por afuera, desde afuera, digamos, ¿no? Por eso es que muchas personas, ¿no? Cuando entran a ciertos sitios web, ¿no? Son renuentes a poner sus intereses, a poner su fecha de nacimiento, porque te van clasificando, ¿no? Mujer de 30 años que le gustan, no sé, los deportes. O sea, todas esas informaciones que uno ingenuamente va metiendo a las redes, a la red, eso te dice, te está creando tu cámara de eco, ¿no? Entonces está diciendo, oye, a ti te interesan estas cosas, entonces te vamos a alimentar solamente de lo que a ti te interesa, ¿no? Y el otro son las especificaciones de búsqueda, porque esto ya es algo más del Internet, digamos, es lo que te explicaba, ¿no? Que si tú entras al Internet y buscas una información, no va a ser la misma que encuentre la persona. O sea, que digamos que la cámara de eco y el otro término que se utiliza es de las especificaciones de búsqueda, digamos que van de la mano, ¿no? Y esto, claro, está pasando en un ecosistema que es digital, virtual, ¿no? Porque no estás discutiendo con una persona frente a frente, digamos, ¿no? Porque estás solo frente a la computadora o frente a tu teléfono las 24 horas del día, 7 días a la semana, y es tu cámara de eco, es tu ecosistema, digamos, que está cortadito, está hecho para los intereses que una persona tiene. Entonces esto hace que, suena a lo mejor un poco técnico, pero estos son los factores que están haciendo que una noticia, que no noticia, no hay que decirle noticia, que un contenido falso empiece o sea, que se dirige a la viralización, digamos, ¿no? Mira, creo que lo que acabas de decir tiene está muy relacionado a un último artículo que escribió este filósofo, no sé si lo pudiste leer, Yuval Noah, que precisamente hablaba, ¿no? Que la nueva tendencia de la humanidad en términos, por ejemplo, de poderse adaptar a estos vertiginosos cambios que estamos teniendo, es precisamente ir viendo en qué medida nuestra estabilidad emocional la tenemos, ¿no? Cómo estamos emocionalmente, perdón, estabilidad mental, y nuestras emociones, cómo es que las manejamos. Entonces yo creo que la desinformación es muchísimo más fácil de acceder hacia personas, obviamente, que no tienen, podríamos decir, son más vulnerables a estos dos aspectos, ¿no? Tanto su estabilidad mental como su inteligencia emocional, habremos, ¿no? No es lo suficientemente madura. Entonces, obviamente, y llegamos a esto, ¿no? A esa diseminación de información incorrecta, a esa manipulación de la información, y pues, obviamente, yo creo que es tiempo de que nos ocupemos de esos dos aspectos para, ya de alguna manera, ir revirtiendo estas situaciones que no son nocivas para los que la generan, son nocivas para las que las recibimos. O sea, ese es el daño que nos hacemos nosotros, no es algo que quien provoca, pues es el que recibe el daño, sino el daño lo recibimos nosotros. Anita, algo que también es muy importante, creo, conocer respecto a este aspecto de la desinformación y democracia es, ¿qué tiene que ver con la democracia? ¿Puede considerarse como un arma de guerra política la desinformación? Sí, totalmente, Roxana. Yo creo que hay muchos efectos de la desinformación, ¿no? Hay efectos en dos grandes áreas, digamos. Una es la salud, lo hemos visto, podemos tocar después el tema, ¿no? El coronavirus ha sido, digamos, el sumum, y el tema de la política. ¿Por qué? A ver, yo creo que la forma más sencilla, digamos, de explicar para que todos puedan entender es que, primero, todos los ciudadanos tienen derecho a recibir información
que esté libre de manipulación, ¿ya? Y esto, como tú bien dices, o sea, ya no es una responsabilidad de los medios, ya no es una responsabilidad de los que generan desinformación, sino que ya se trata de una responsabilidad, digamos, ciudadana, ¿no? De hacer respetar tu derecho a informarte sin manipulación de por medio, ¿no? Entonces, no, volviendo a tu pregunta, ahorita en tiempo de elecciones, por ejemplo, en Bolivia, que estamos, ¿no?, a punto de caramelo, podemos hablar después de los medios que hay para verificación de noticias, por ejemplo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que la gente está recibiendo, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas informaciones que tratan de desvirtuar a uno o a otro candidato, ¿ya? Entonces, hay muchos indecisos ahorita todavía, ¿no? Que se están alimentando de esa información, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Hay dos efectos. Primero, que la gente tome una decisión equivocada, y el otro, que es mucho peor, es la polarización de la sociedad, Rosana. Eso yo creo que es ahorita, digamos, un tema candente en Bolivia, un tema triste, porque todo lo que estamos viviendo hace ya bastante tiempo es una polarización de la sociedad. O sea, estamos, ¿no? Es lo que te digo de lo que pasaba en 1914, a favor de los alemanes en contra de los alemanes, o a favor de los aliados en contra de los aliados, como queramos verlo, ¿no? Ahorita nos están dividiendo, ¿no? Y no importan los motivos, ¿no? O sea, no te voy a decir ahorita cuáles son las características de la polarización, pero la hay, ¿no? Se está dividiendo a Bolivia, podrá ser en dos, en tres, en lo que tú quieras, pero no, yo creo que el efecto, la consecuencia más nociva de la desinformación para una sociedad como la nuestra, ¿no? Con las características plurimulti que tiene, porque es la verdad, es lo que somos, es la polarización, ¿no? Porque esto que genera enfrentamientos, que genera que haya malestar social, que genera que desconfíes de tu sistema político, de tu sistema democrático, ¿no? Y como te digo, o sea, las otras consecuencias están en la salud y en la economía, pero la política está directamente relacionada a la democracia, porque has perdido la libertad de informarte libremente, ¿no? Y porque en tiempo electoral, ¿no? La percepción del ciudadano está como que más alerta a ver qué están haciendo los candidatos, tu propio candidato, el partido por el que tú quieres votar. Entonces llegan, no sé, las informaciones, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Empiezas a reaccionar con las personas en las redes sociales, ¿no? Y eso ocasiona es polarización. Sí. Y ese es el fenómeno, digamos, más peligroso. No, eso, y lo estamos viviendo. Acá en Bolivia creo que es un tema de demasiado ya visible, en términos de que la polarización pues ya es evidente desde todo punto de vista, cuando debería ser al revés, ¿no? O sea, esta nuestra diversidad cultural debería ser más bien y tener una lectura desde el punto de vista que más bien es nuestra mayor riqueza, ¿no? Debería ser esa la característica de al ser pluriculturales, pluribilingües, pues tener más bien esa ventaja, ¿no? Competitiva, comparativa en relación incluso a otros países de la región, pero no estamos teniendo una lectura adecuada y creo que más bien estamos en contra, ¿no? Nos estamos polarizando mucho más. ¿Cómo combatimos? ¿Qué hacemos, Anita, para poder precisamente combatir la desinformación, esta manipulación mediática, podríamos decir, esa diseminación de información incorrecta? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, mira, hay básicamente dos cosas que yo recomendaría que se puedan hacer, ¿no? Una es la que es la vía individual, digamos, ¿no? ¿Cuál es la vía individual? La vía individual es que cada persona sea mínimamente crítico, no mínimamente crítico y reflexivo al momento de compartir una información que le llega por cualquier medio, sea Twitter, sea Facebook, sea Instagram, ¿no? O sea lo más importante, que sea tu cuenta de WhatsApp, tu número ¿no? Tu muro de WhatsApp, ¿no? Tener en cuenta de que mi sesgo personal puede ser también mi peor enemigo, porque puede ser que eso me está haciendo ver una realidad que realmente no es. Entonces hay que tener, yo creo, reflexión y criterio, ¿no? Sobre todo para el momento de compartir. No compartir informaciones cuya fuente no tengo
certeza que existe, por ejemplo, ¿no? Y claro, son ya cosas que a lo mejor entra mucho al detalle, pero una cosa es que yo reciba un link de página 7, al que puedo, o algo de La Razón, de un periódico, yo puedo apretar el link y me va a remitir a la página. Entonces, ok, puedo mirar. Pues si me llega una captura de un periódico, yo puedo perfectamente dudar de que esa captura realmente represente lo que ese periódico ha publicado, ¿no? Entonces tú tienes esta vía que es la individual. Y la otra vía es la que está apoyada por iniciativas de verificación de contenidos, ¿no? Que esta es una profesión periodística completamente nueva. En Bolivia ha empezado el 2018, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos verificadores de contenido? ¿No? En Bolivia son dos, uno es Chequea Bolivia y el otro se llama Bolivia Verifica. Estos son periodistas que han sido capacitados ¿para qué? Para que en el momento de que una persona, cualquier persona, acceda a ellos a través del WhatsApp, del Twitter, del Facebook o de lo que tú quieras y les alerte sobre un contenido, ¿no? Entonces ellos inmediatamente, de acuerdo a algunas características importantes, digan, ok, vamos a desmentir o a confirmar este contenido que a la gente le está incomodando, ¿no? Entonces, la gente puede apelar a estos servicios, son servicios, al final, son servicios a la sociedad de estas iniciativas, de estos observatorios de desinformación, cuyo compromiso debería ser primero el de la imparcialidad y el de la transparencia, ¿no? Entonces uno puede ver realmente en sus páginas web cómo utilizan su metodología de verificación de contenidos, ellos pueden ver cómo se realiza el proceso desde que llega el contenido falso hasta que se verifica o no se verifica o se desmiente, ¿no? Y tienen toda una categorización, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que la gente sepa estas dos cosas. Yo puedo hacerlo por mi propia cuenta y si no, pedir ayuda, escribir. Ellos reciben, como te digo, mails, WhatsApps, tweets, posts de Facebook, o sea, se puede acceder a ellos de muchísimas maneras. Y sería bueno tomarlo en cuenta justamente en esta época que nos ha tocado durísimo en Bolivia el tema del corona, bueno, primero el año pasado con todo lo que hemos vivido a nivel política, el coronavirus, ahora vienen las elecciones, o sea, ha sido pues un caldo de cultivo para las desinformaciones, pero fenomenal, digamos, ¿no? Entonces o sea, mi recomendación sería no compartir sin constatar la veracidad, ¿no? Que eso lo puede hacer ahorita cualquiera. Y si no, están los servicios, hay servicios. Bolivia Verifica y Chequea Bolivia, que al momento son los dos únicos que se están encargando, digamos, de trabajar el tema de verificación de contenidos. Excelente, Anita. Bien que nos des esas dos posibilidades, ¿no? Bolivia Verifica, dices, y Chequea Bolivia, que podrían ser también los fuentes de verificación de información. Y ya para terminar, Anita, una pregunta que ahora que estamos a 7 días precisamente de que de los bolivianos, tanto acá en Bolivia como en el exterior, vamos a ir a las urnas a sufragar, pues, ¿cuál sería tu recomendación específicamente para este periodo, para toda esa población que tiene, pues, que cumplir, ¿no? Tenemos que cumplir con nuestro deber de ir y elegir a nuestros gobernantes. Ya. Mira, yo creo que estamos frente a una oportunidad histórica en Bolivia de demostrar realmente que la gente puede marcar un precedente, digamos, frente a la desinformación. Bueno, tenemos de trasfondo el tema del coronavirus, sin embargo, pienso que puede que no afecte tanto como algunas personas piensan, ¿no? Todos los ciudadanos que tienen derecho a voto, o sea, que pueden votar, cada uno puede ser un verificador de contenido en las próximas elecciones, ¿no? Tú puedes ir a tu mesa de votación, ir al conteo de votos y hacer pública, ¿no? Público el resultado que has obtenido, ¿no? Y con los datos más importantes, ¿no? Es decir, de qué unidad educativa, ¿no? de qué mesa, o sea, con datos lo más específicos, digamos, hacer que este tipo de información no se pueda difundir. Bueno, habrá de todo. Hay gente también que va a operar como desinformador y no lo hará. El otro consejo importante, y creo que no es un poco profundizar lo que decíamos hace rato, es que la gente no comparta informaciones o sea, especialmente sobre resultados electorales, sin que haya un dato oficial,
¿no? Yo creo que ahí el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? La entidad electoral en Bolivia, va a ser la fuente fidedigna, digamos, para que nosotros los bolivianos podamos acceder a los resultados reales, verídicos, de lo que realmente está pasando tras las elecciones o durante las elecciones, ¿no? O sea, que se apeguen al dato oficial, que se apeguen al hecho verificado, ¿no? Que no se encarguen solamente de difundir, ¿no? A veces es difícil en chats familiares, por decirte, ¿no? Que un tío te publique una información que no corresponde a la realidad. Uno a veces piensa, no me voy a pelear con mi familia, que siga en su mentira, ¿no? Entonces eso va a pasar seguramente muchísimo en la semana que viene, el próximo domingo las elecciones. Entonces sería bueno que por lo menos una persona en la familia, en el grupo de chat, etcétera, pudiese, ¿no? Tener un poco más de criterio, ¿no? De ser reflexivo, de decir, no se comparten este tipo de informaciones, no se comparten este tipo de contenidos en realidad, porque lo que están haciendo es daño, nos están poniendo nerviosos, tristes, preocupados, más inquietos acerca del futuro político, social y de todo en Bolivia. Y no es la idea, ¿no? La idea es que podamos realmente tener un gobierno bueno, que saque adelante el país, que creo que al final de cuentas es el interés de todos los bolivianos, ¿no? Sin importar nada más de colores o lo que tú quieras. Así, por lo menos yo como boliviana, ese es mi deseo. Entonces sería la recomendación, yo creo que hay que ser muy crítico, muy reflexivo y tratar de compartir una información que esté verificada, ante todo. Excelente, Anita. Realmente ha sido una entrevista muy importante. Creo que podemos concluir con que los bolivianos, sobre todo en esta época electoral, pues tenemos que realmente ser muy responsables, ¿no? Con ese exceso de información, que no sea ese exceso que nos convierta, pues, en una... alimente la ignorancia, podríamos decir, informativa, el derecho que tenemos además de tener información que sea realmente de fuente verificada, ¿no? Que no sea tampoco una nieblina que nos pretenda pues debilitar en este caso el conocimiento al que nosotros podemos acceder a través de diferentes fuentes, ¿no? Y por ende tampoco que nos contamine la realidad en este caso, ¿no? Porque estamos en una época en la que más bien debemos tratar de proteger la información con las diferentes fuentes que tú mencionabas, de manera que no tengamos una fiesta electoral, en este caso, pues, nociva y angustiosa, sino que sea realmente una que podamos los bolivianos haber sufragado nuestro voto, pero con esa conciencia y con esa responsabilidad ciudadana que a todo boliviano nos caracteriza, ¿no? Bueno, Anita, muchísimas gracias, realmente ha sido muy importante, ¿no? El que nos retroalimentes con estos temas tan necesarios para los bolivianos sobre todo. Pues te dejo las pantallas para que nos puedas dar tus últimas palabras. Gracias, Roxana. De verdad que ha sido para mí también muy enriquecedor poder hablar contigo sobre este tema, porque se puede difundir además esta información. Yo creo que has utilizado un término que es sumamente importante, que es el de responsabilidad, ¿ya? Por una parte la responsabilidad, y por el otro está la educación, ¿no? Ahorita hay dos términos, ya no vamos a entrar en detalle, pero uno es el del analfabetismo digital, ¿no? Que no sabemos utilizar redes, no sabemos manejar este tipo de información, y el otro es el de la alfabetización mediática, ¿no? A la que realmente todos deberíamos poder acceder, incluso desde el colegio. Yo de verdad te agradezco, Roxana, y nuevamente te digo que felicito a la Fundación Educar para la Vida, porque realmente esto también pertenece a una parte de la educación para la vida actualmente, y en el futuro va a ser mucho más. Gracias por la visión que ustedes han tenido. Realmente un placer haber conversado contigo sobre el tema, Rocco. Gracias. Muchísimas gracias, Anita. Bueno, a todos los que nos han seguido, agradecerles. Estaremos en una próxima entrevista y con seguridad con temas que son de mucho interés para todos nuestros seguidores en las diferentes plataformas. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias.